El orden. Una de las relaciones más importantes entre discurso y mundo proyectado es la temporalidad. Esta temporalidad es el orden en el que se presenta la información y los acontecimientos de la historia, de manera serial o de manera discontinua, recurriendo a eventos pasados o futuros mediante diferentes elementos narrativos como el flashback. El orden de los acontecimientos responden a un criterio sobre en qué acontecimientos se desea poner énfasis. Se debe considerar este orden ya que el acontecimiento inicial y final tienen un importante efecto sobre la interpretación de la película. Es un conflicto existente en el cine de no ficción, de buscar un esquema apropiado para entregar la información. Steinberg divide estos esquemas o estrategias en tres formas. Exposición preliminar. Esta se basa en dar los antecedentes previos necesarios para comprender los siguientes acontecimientos informativos que se darán. Exposición concentrada. Esta se basa en dar un bloque de antecedentes y luego otro de información para continuar. Exposición concentrada. Esta se basa en dar un bloque de antecedentes y luego otro de información para continuar con esa secuencia. Antecedentes, información, antecedentes, etc. La exposición media res consta de construir al espectador como primero en la narración y después en la información. Aquí un ejemplo ilustra sucintamente el problema. El documental Roger y yo de 1989 causó considerablemente controversia no solamente por sus fuertes ataques a las políticas de empleo de General Motors, sino por la manipulación de la cronología de los eventos históricos que cuenta. Por supuesto, todas las películas deben ordenar su presentación de información. Muchas elecciones de estructurantes claramente caen sobre los límites de licencia creativa o prueba artística y son inevitables para el realizador de la película de no ficción. La voz está relacionada con el punto de vista y esto se relaciona en el cine con la posición visual del espectador o personaje, la actitud de un personaje o narrador hacia el mundo proyectado, la actitud del discurso fílmico en su totalidad. Otro problema al que se enfrenta el cine documental es que suele confundirse la voz del personaje con la voz del narrador. Por lo tanto, Charmat plantea una diferencia entre punto de vista y la voz. El punto de vista es el lugar físico, situación ideológica, o orientación de vida práctica con la cual los eventos narrativos ponen en relación, mientras que la voz se refiere al habla o a otros manifiestos por el cual los eventos son comunicados al público. No toda película de no ficción tiene una narración con voz en off, pero toda película de no ficción tiene un discurso que asume una postura o una actitud implícita hacia los que presenta. Es gracias a estos elementos, la voz, el énfasis, el orden y la selección que el cine documental logra transmitir un qué y un cómo determinado por su realizador. El discurso de no ficción. No podemos subestimar el poder que tienen las imágenes, ya que éstas poseen un signo y un significante. Por lo tanto, uno de los muchos problemas con los que se enfrenta el cine documental o cine de no ficción es el de cómo dar sentido buscado a las diferentes imágenes que ésta utiliza, ya que una misma imagen puede significar diferentes ideas para diferentes personas. Pongamos el ejemplo de una marcha nazi. Esta imagen puede tener diferentes interpretaciones y por lo tanto se la puede usar para diversos objetivos. Esta imagen posee una fuerte carga ideológica, la cual ya está adjunta a ciertos imaginarios colectivos. Por ende, está indexada a ciertos símbolos de diversas interpretaciones, pero es en esta situación donde se debe aprovechar el vasto lenguaje audiovisual, gracias al cual podemos aplicar elementos visuales o auditivos que operen dentro de un mismo sistema textual global, las cuales podrán cambiar o incluso anular los símbolos indexados en cierto imaginario colectivo. Es por eso que el cine de no ficción funciona de una estructura de cadena.
donde un sonido o una imagen que precede a otra se encargará de dar el significado a la imagen nueva. Además que el cine de no ficción puede reforzarse con el uso de voz en off, música o sonido ambiental para modificar el significado de una imagen. Susan Sontag nos dice, la fotografía implica que sabemos del mundo si aceptamos que es como la cámara lo registra, pero esto es lo opuesto de la comprensión, que inicia cuando no se acepta el mundo por su apariencia. En contraste con la relación amorosa que se basa en la apariencia de algo, la comprensión se basa en su funcionamiento, y el funcionamiento se lleva a cabo en el tiempo y debe ser explicado con el tiempo. Únicamente aquello que narra puede permitirnos comprender. Discurso o mundo representado. El discurso de una película es su presentación formal, narrativa y teórica. Es la muestra lo que es representado y cómo es representado, como ya se mencionó, una misma representación puede tener diferentes significados. Pero el discurso nos aclara el qué y cómo representamos. Chartman denota como historia al qué y como discurso al cómo. El mundo proyectado de la película es el qué en el caso del cine de no ficción y es la proyección del mundo real. Bill Nichols escribe que en una película de ficción el espectador es atrapado por la narración, pero en una película de no ficción es atrapado por la representación o exposición. Con esta afirmación, Nichols buscaba diferencia al documental de la ficción, argumentando que la ficción construye y el documental representa. Sin embargo, tanto la ficción como la no ficción usan una historia y narrativa. Edward Brannigan menciona que existen una gran variedad de discursos que permiten representar un documental, como ser un discurso histórico, legal, psiquiátrico o periodístico, entre otros. Además de las distinciones categóricas del discurso, es importante recordar que la película de no ficción también cuenta historias, ya que sean narraciones históricas, como en la batalla de San Pietro, o contar una historia de las relaciones de poder como High School de Wiseman, la cual muestra la relación entre estudiante y profesores, aunque existe unas múltiples formas de representar una y qué y cómo en esta situación. El discurso de un documental es la organización intencionada de sonido e imágenes, con la intención de dar una representación buscada, y el mundo proyectado es la historia que se narra, los acontecimientos que suceden, los escenarios y los personajes. Es importante recordar que, aunque la no ficción busca representar el mundo real, se maneja el conecto del mundo proyectado, porque las películas de no ficción pueden estar equivocadas en sus afirmaciones y ser engañosas en sus representaciones. Por eso es importante enfatizar que, aunque una no ficción pretende ser veraz sobre las escenas que presenta, la veracidad de su mundo proyectado puede no estar garantizado. La selección. Para realizar una no ficción, primero podríamos preguntar qué se selecciona o omite de entre las características relevantes o posibles de un tema específico. Para cualquier representación, podemos imaginar la elección discursiva de características distintas a las presentadas. Y eso muchas veces es suficiente para obtener información sobre los efectos retóricos de la selección para la película. Un ejemplo del poder de la selección es el documental Coming Trends: Stories for the Queer. Esta película, dirigida por Jeffrey Reitman y Robert Epstein, documental que tiene el propósito de atacar a la discriminación sobre los homosexuales y la enfermedad del SIDA, la cual seleccionó elementos que permitieron que el público pueda verlos como igual. La película seleccionó diferentes elementos para su propósito, entre ellas noticias, material de archivo, voz en off, pero su mayor acierto en la selección fue el realizar entrevistas a individuos y familiares que perdieron a personas por culpa del SIDA, ya que con sus conmovedoras historias describen puntos similares de cómo el SIDA lleva a la muerte.
La selección de personas para las entrevistas revelan mucho sobre el proyecto retórico de la película. Las personas entrevistadas incluían a 1. Una pareja heterosexual que había perdido a un hijo hemofílico. 2. Un escritor homosexual que había perdido a su pareja. 3. Un oficial militar homosexual cuya pareja había muerto. 4. Una mujer lesbiana que había perdido al padre de sus hijos. 5. Una mujer afroamericana cuyo esposo, un exadicto a las drogas intravenosas, contrajo la enfermedad y murió. La selección de entrevistados busca terminar con los estereotipos y representar una muestra real de la vida estadounidense. Los estereotipos sobre la típica víctima del SIDA. El énfasis. Un elemento puede ser seleccionado y puesto en orden textual. Incluso puede ser que se enfatice o se le quite importancia, dependiendo de una serie de variables estructurales y estilísticas. El énfasis, o falta de este, puede surgir de arreglos estructurales, en los cuales la colocación de un elemento en el momento correcto, ya sea en el inicio o en el momento climático, llama nuestra atención a él o lo aleja de él. Un ejemplo es la Batalla de San Pietro, de 1945, de John Huston, la historia de una famosa batalla en la campaña de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque uno podría esperar que tal película hiciera gloriosa la victoria, Huston, en su lugar, enfatiza las difíciles condiciones que soportaron los soldados de a pie y los altos costos en vidas humanas. Cuando los aliados, después de las grandes bajas, finalmente tomaron el pequeño poblado de San Pietro, uno esperaría que el cineasta se regocijara en la victoria gloriosa. Huston, en su lugar, pasa por encima los resultados como si fuesen meramente incidentales. Como Huston afirma en su narración con voz en off, 1000 o más personas de San Pietro esperan a los soldados que sobrevivieron esta horrible batalla. El énfasis o sus ausencias también puede lograrse a través de miles de mecanismos estilísticos, desde un ángulo cuidadosamente elegido a patrones de edición, iluminación hasta la duración de una toma.